Vamos a hablar sobre el día de resurrección. We're going to speak on the day of resurrection. Día de resurrección. Day of resurrection. Encontramos que Dios nos habla en su palabra We find that God speaks to us in His Word sobre esta resurrección. of this resurrection. Aquí encontramos que Dios está hablando acerca del pueblo de Israel. We find here that God is speaking of the people of Israel. Y si está hablando de una resurrección para Israel, And if He's speaking about a resurrection of Israel, debemos examinar entonces por qué necesita esa resurrección. we must examine then why do we need that resurrection. Si necesita una resurrección, If it needs a resurrection, es porque está muerto. it's because it's dead. ¿Y qué causó esa muerte? And what caused that death? Eso es algo que debemos examinar. That is something we must examine. A través de la palabra Through the Word, podemos encontrar we may find lo que motivó esa muerte en Israel. what caused that death in Israel. Encontramos We find que aquí el profeta dice, that the prophet here says, venid y volvámonos a Jehová. "Come and let us return unto the Lord." Es un llamado It is a call para que el pueblo regrese a Dios, for the people to return to God. porque Él arrebató y nos curará, For He hath torn, and He will heal us. hirió y nos vendará. He hath smitten, and He will bind us up. Encontramos que Israel We fue find herido that Israel was smitten a causa for the cause de un grave pecado que cometió, of a great sin that He caused, el más grande de todos, the greatest of all. el que contó para Israel The one that counted for Israel para traer esa muerte sobre Israel. to bring that death upon Israel. Pero mientras Israel ha estado así, But while Israel has been this way, Dios ha estado tratando con el pueblo gentil, God has been dealing with the Gentile people aproximadamente por 2000 años. for approximately 2,000 years. Y un pueblo que no conocía a Dios And a people that didn't know God y que no llamaba a Dios por su nombre, and that didn't call God for His name, Dios se reveló God revealed y se dio a conocer a ese pueblo gentil, and was made known to the Gentile people, mientras el pueblo hebreo ha estado muerto espiritualmente, while the Hebrew people has been dead spiritually, muerto a las bendiciones de Dios, dead to the blessings of God, a las promesas de Dios para estos tiempos to the promises of God for these days, y para el tiempo en que cometió ese grave error. and for the time that He committed that bad mistake. A través de la historia bíblica, Through the biblical history, encontramos que cada vez que Dios hería a Israel era por causa de su pecado. we find out that every time that God smit Israel, it was for the cause of their sin. Y aquí Israel dice que Dios lo hirió, And here Israel says that God smit him. pero también Israel dice, But also Israel says, Él nos curará. He will bind us up. Encontramos el tiempo en que Dios hirió a Israel. We find the time that God smit Israel. Eso hace aproximadamente 2000 años. That has been approximately 2,000 years. Pero estamos en el siglo XX, But we are in the 20th century, donde Dios ha prometido que Él va a curar a Israel. where God has promised that He is going to bind up Israel. Estando nosotros viviendo en este tiempo, Living in this day, estamos viviendo en un tiempo muy glorioso, we're living in a glorious day, en que una grande bendición viene para el pueblo de Israel. where a great blessing is to come on the people of Israel. Es una bendición de sanidad, It's a blessing of healing. es una bendición de resurrección, It's a blessing of resurrection, en donde Dios colocará nuevamente a Israel en su posición original, where God will place Israel in its original position, en donde Israel reconocerá a Dios where Israel would recognize God y servirá a Dios, and will serve God, y todos conocerán a Dios, and they will all know God. todos los que están escritos en el libro de la vida. All the ones that are written in the book of life. Y este es el tiempo en que el profeta Daniel dijo, And this is the time that the prophet Daniel said, en ese tiempo se levantará el arcángel Miguel, at the end time, the archangel Michael will rise, el cual está por los hijos de tu pueblo, which is by the sons of his people. le dijo el arcángel al profeta Daniel. That's what the archangel told the prophet Daniel. Y este es ese tiempo And this is that day en que Dios se ha de levantar en la escena where God is to rise on the scene
para traerle esa grande bendición al pueblo hebreo. to bring that great blessing to the people, to the Hebrew people. Muchos gentiles Many Gentiles no entienden el por qué Israel está en esa condición. do not understand why Israel is in that condition. Y muchos piensan And many think que Dios no tendrá misericordia de Israel. that God will not have mercy upon Israel. Muchos no entienden Many don't understand que lo que sucedió en Israel that what happened to Israel hace aproximadamente 2000 años, about approximately 2,000 years, cuando mataron a Jesús de Nazaret. when they killed Jesus of Nazareth. Muchas personas no entienden Many people don't understand que ellos pidieron la muerte de Jesús that they asked for the death of Jesus a causa de que Israel estaba ciego because Israel was blind y no entendió, and didn't understand, no supo didn't know quién era aquel Jesús de Nazaret. who was that Jesus of Nazareth. Si ellos hubieran sabido If they would have known y hubieran creído and would have believed que aquel era el Mesías prometido, that that was the promised Messiah, nunca lo hubieran mandado a crucificar. they never would have crucified him. Pero Israel estaba ciego, But Israel was blind, como dijo el profeta Isaías. as the prophet Isaiah said. Con ojos veían, They could see with their eyes, pero no veían. but they would not see. O sea, teniendo ojos no veían. In other words, having eyes, they couldn't see. Podían ver a aquel joven, They could see that young man, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, pero no sabían but they didn't know que aquel era el Mesías prometido. that he was the promised Messiah. Y el profeta Isaías había dicho And the prophet Isaiah had said que Israel estaría ciego that Israel would be blind y no lo vería. and they would not see him. Y tendría oídos, And they would have ears, pero de sus oídos oirían pesadamente but from their ears they would hear y no entenderían. and they wouldn't understand. Todo lo que Dios prometió para aquel tiempo, Everything that God promised for that time, Dios lo cumplió, God fulfilled it. pero Israel no entendió. But Israel didn't understand. Y se cumplieron las palabras del profeta Isaías And the words of the prophet Isaiah were fulfilled. en el capítulo 53, Chapter 53, que dice, that says, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? who hath believed our report? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? And to whom is the arm of the Lord revealed? Subirá cual renuevo delante de él, For it shall grow up before him as a tender plant, y como raíz en tierra seca. and as the root out of every dry ground. No hay parecer en él, He hath no form of comeliness. ni hermosura. See. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He is despised and rejected of man, a man of sorrows, and acquainted with grief, as we hid it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of all of us. Encontramos a través de esta lectura We find that to the reading of the scripture, que Dios a través del profeta Isaías nos muestra al Mesías that God through the prophet Isaiah shows us the Messiah y los sufrimientos por los cuales él pasaría and the sufferings that he had to go through, y la condición en que el pueblo de Israel estaría. and the condition that the people of Israel were in. Estaría en tal manera que no le reconocería. They would be in such a way that they would not recognize him, Y escondieron de él su rostro. and they hid their faces from him. Y ellos pensaron que este hombre era azotado por Dios, And they thought that this man was smitten from God, que estaba bajo juicio de Dios, that was under judgment of God, y que en su ministerio él estaba blasfemando a Dios. that in his ministry he was blaspheming God. Y por blasfemia fue que le condenó
el pueblo de Israel. And for blaspheming was that the Fue condenado como un blasfemo por el pueblo de Israel. he was condemned as a blasphemer by the people of Israel. Encontramos We find que el profeta Isaías vio todo lo que habría de suceder al Mesías. that the prophet Isaiah saw everything that would occur to the Messiah. En su primera venida fue de esa manera. That was so in his first coming. Israel hace 2000 años It's been 2,000 years that Israel que no sabe lo que ha pasado. doesn't know what happened. Pero ya los profetas habían hablado de todo esto. But the prophets had already spoken about all this. Por lo tanto, So then, podemos ver we can see que Dios cargó en Jesús de Nazaret el pecado de todo el pueblo de Dios. that God carried the sin of Israel on Jesus. Ahora podemos pasar a lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 11, Let us go to the prophet Zechariah, chapter 11, en el verso 10, verse 10. Chapter 11, verse 10. nos dice, Okay. He tells us, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is bitterness for his first son. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Anadrimón en el valle de Megido. In that day there shall be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadad Rimmon in the valley of Megiddon. Y la tierra se lamentará, cada linaje aparte. And the land shall mourn, every family apart. Podemos ver aquí We can see here que está prometido que Israel un día ha de ver lo que sucedió. that it is promised that Israel will see what took place. Esto será en la segunda venida del Señor. This will be in the second coming of the Lord. Ese será el tiempo That will be the time donde Israel se dará cuenta que habían matado al Mesías. well, Israel will know that they had killed the Messiah. Ellos verán la expiación. They will see the atonement. Ellos se darán cuenta que Jesús de Nazaret They will notice that Jesus of Nazareth fue aquel cordero pascual que tipificaba el sacrificio por el pueblo de Israel. was that lamb that typified the sacrifice for the people of Israel. Y ellos mirarán a mí, a quien traspasaron, dice la Escritura. And they shall look upon me, whom they have pierced. Y dice que se lamentarán. And it says that they will mourn. Dicen que llorarán They will lament. y preguntarán, And they will ask, ¿qué heridas son estas en tus manos? what scars are these in thy hands? Él dirá, He will say, con estas fui herido en la casa de mis amigos. I was hurt in the house of my friends with these. La casa de Israel, The house of Israel. esa es la casa That is the house donde él fue herido. where he was smitten. Fue herido allá en la cruz del Calvario, He was smitten at Calvary cross. e Israel no sabía que estaba crucificando al Mesías. Israel didn't know that they were crucifying the Messiah. Pero cuando se dé cuenta de eso, But when they get to know that, el profeta Zacarías dijo the prophet Zechariah said que van a llorar that they're going to cry. y van a reconocer And they will recognize que aquel era that he was el Mesías que estaban esperando. the Messiah that they were waiting for. Pero él les dirá, But he will tell them, no lloren, don't cry. no estén tan tristes, Don't be so sad. porque todo fue para bien, For everything was for good. porque todas las cosas obran a bien. Everything works for good. Fue para beneficio de los gentiles, It was for the benefit of the Gentiles. la ceguedad de ustedes. Your blindness. Así es que alguien se benefició So then someone was benefited del error de ustedes. of your mistake. Y el precio del pecado fue pagado. And the price for sin was paid. Por lo tanto, So then la historia de José the story of Joseph se repetirá. will repeat itself. Ustedes entienden You understand que en todos los profetas de Dios that in all the prophets of God,
Dios ha estado reflejándose God has been reflecting himself. y ha estado mostrando lo que Él hará en el futuro. And he's showing what God will do in the future. Encontramos We find que Dios no hace nada that God does nothing a menos que primero unless he first lo haya mostrado has shown it en tipo o figura. in type or figure. Por lo tanto, So then, a través de los profetas, through the prophets, Dios estuvo mostrando God was showing en tipo y en figura in type and figure lo que Él habría de hacer en el futuro. what he would do in the future. Por eso encontramos That's why we find algunos ejemplos muy claros, some clear examples como el rey David, as King David. en una ocasión siendo el profeta, In one occasion, being the prophet, él dijo, he said, con tal puedo todos mis huesos. I can count all my bones. Y él estaba hablando, And he was speaking, inspirado por el Espíritu de Dios. inspired by the Spirit of God. Él estaba pasando por una etapa He was going through a stage que representaba that represented esa misma etapa por la cual pasaría el Mesías the same period where the Messiah would go through en el tiempo de la crucifixión. in the time of the crucifixion. Y allá And there, se cumplió en el Mesías nuevamente. it was fulfilled in the Messiah again. ¿Por qué? Why? Porque Dios fue mostrando a través de los profetas Well, God was showing through the prophets la vida que tendría el Mesías the life that the Messiah would have cuando Él apareciera en la tierra. when he appeared on earth. Por eso también encontramos en otra ocasión a David, That's why we find in another occasion David, el rey David, the King David, subido sobre un monte, going up on a mountain, mirando a Jerusalén, looking at Jerusalem. lloró sobre He Jerusalén. wept over Jerusalem. Y eso, And that, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, being inspired by the Spirit of God, pasó por esa etapa, went through that period, se sintió en esa condición. felt in that condition. Pero la Escritura nos dice But the Scripture tells us que los profetas that the prophets hablaron inspirados por el Espíritu de Cristo. spoke inspired by the Spirit of Christ. Ellos se sintieron They felt de una manera one way que mostraba that showed cómo se sentiría el Mesías how the Messiah would feel cuando Él apareciese. when he appeared. Así es que podemos ver So we can see que unos cuantos siglos después that many centuries afterwards, vino Jesús de Nazaret Jesus of Nazareth came y sobre un monte and upon a mountain miró hacia Jerusalén looked towards Jerusalem y dijo, and said, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalem, Jerusalem, si tan solo conocieras el día de tu visitación, if you only knew the day of your visitation, pero está oculto de tus ojos. but it is hidden from thy eyes. Y entonces comenzó a profetizar And then he began to prophesy lo que acontecería a Jerusalén. what would occur to Israel. Habló de la destrucción de Jerusalén Spoke of the destruction of Jerusalem, y todo eso se cumplió and all of that was fulfilled como él lo había profetizado. as he had prophesied. Ahora podemos ver Now we can see que aquí Jesús that here Jesus dice says que Israel está ciego. that Israel is blind. Aquello que estaba aconteciendo, What was taking place there, la visitación de Dios a Israel, the visitation of God to Israel, no era conocida por Israel, was not known by Israel porque Israel estaba ciego. because Israel was blind. El Mesías prometido The promised Messiah estaba allí. was there. Caminó a Jerusalén Walked towards Jerusalem sobre un burrito blanco, upon a white donkey, como decía la Escritura, as the scripture said, pero no pudieron creer but they couldn't believe que aquel era el Mesías, that he was the Messiah. porque la visitación de Dios, For the visitation of God, la visitación mesiánica, the messianic visitation, la visita del Mesías, the visit of the Messiah, estaba encubierta de los ojos de Israel, was hidden from the eyes of Israel, como habían dicho todos los demás profetas, as the rest of the prophets had said que había de acontecer. that would take place. Pero todo eso aconteció But all of that took place para que se cumpliese la Escritura so the scripture could be fulfilled, de que el Mesías that the Messiah debía de morir, should die, debía de dar su vida por el pueblo, should give his life for his people, conforme a lo prometido. according to what was promised. No había ningún hombre en la tierra There was no man upon the earth que pudiera dar su vida por los seres humanos. that could give his life for the human beings. Nadie podía pagar el precio del pecado, No one could pay the price for sin. pero vino el Mesías But the Messiah came, y él sí lo podía pagar, and he was able to pay for it, porque él no había pecado. for he had not sinned. Él no había nacido como los demás hombres. He was not born like the rest of the men.
El resto de los hombres The rest of the men ha nacido have been born a través del matrimonio through the matrimony de una pareja of a couple y and han sido engendrados have been begotten a través through de las vías matrimoniales. to the matrimonial act. Y así no vino Jesús. And Jesus didn't come this way. Jesús vino Jesus came por creación. by creation. Pero todo eso estaba encubierto de los ojos de Israel. But all of that was hidden from the eyes of Israel. Y todo debía ser de esa manera. And everything should have been that way. Y que Israel no se diera cuenta. And for Israel not to notice. Y el Mesías cumplir todo lo que estaba escrito de él. And for the Messiah to fulfill everything that was written of him. Y dar su vida And give his life por los hijos de Dios. for the sons of God. Pagarle el precio del pecado. Pay the price for sin. Dios cargó en él God carried in him todo el pecado de todos los seres humanos. every sin of all human beings. Por lo tanto, So then, le damos gracias a Dios we thank God por aquel joven for that young man que vivió en Nazaret, that lived in Nazareth, que fue rechazado por Israel, that was rejected by Israel. pero que así convenía que fuese hecho, But it should have been that way for them to do it, para que él pudiese morir so he could die y pagar el precio and pay the price por el pecado. for sin. Si Israel If Israel llega a darse cuenta que ese es el Mesías, would have noticed that he was the Messiah, con los brazos abiertos lo hubiera recibido, they would have received him with their arms open, porque lo estaban esperando. for they were waiting for him. Pero si lo llega a recibir, But if they get to receive them, no hubieran pedido que lo crucificasen. they wouldn't ask for his crucifixion. Y entonces, And then, el precio por el pecado the price for sin nunca hubiese sido pagado. never would have been paid. Pero gracias a Dios So thank to God por la ceguedad for the blindness de Israel of Israel en ese tiempo. in that time. Pero está prometido But it is promised que Dios abrirá los ojos de Israel that God will open the eyes of Israel, y conocerán toda la historia and they will know the whole history, y llorarán. and they will cry. Eso será That will be una repetición a repetition de la vida de José. of the life of Joseph. Como les dije, As I told you, Dios muestra en los profetas God shows in his prophets las cosas que Él ha de hacer. the things that he is going to do, Y muestra en los profetas and shows in his prophets las cosas que el Mesías hará the things that the Messiah will do, y las que ya hizo and también. the ones that he had already done. En la vida del profeta José In the life of the prophet Joseph, encontramos un cuadro claro, we find a clear picture en tipo y figura, in type and figure de la vida del Mesías, of the life of the Messiah, en su primera venida y en su segunda venida. in his first coming and in his second coming. Vemos cómo vendieron a José sus hermanos, We see how his brethren sold Joseph, pero luego vemos but then we see que todo obró para bien. that everything worked for good. Y cuando luego encontraron a José, And when they found Joseph again, ¿dónde lo encontraron? where did they find him? En medio de los gentiles, Among the Gentiles, como un príncipe as a prince, sentado sobre el trono. sitting upon the throne. Entonces ellos se dieron cuenta And then they noticed que aquel era José that was Joseph cuando él se reveló a ellos. when he made himself known to them. Entonces pensaron, And then they thought, ahora nos va a matar este José a nosotros, now this Joseph is going to kill us porque nosotros pecamos contra él. because we sinned against him. Habían pecado contra José, They had sinned against Joseph, pero todo obró para bien. but everything worked for good. Y José les dijo, And Joseph told them, no tengan temor, fear not, todo obró para bien. everything worked for good. Dios estaba detrás de todo esto. God was behind all of this. Y todo esto fue And all of this was para preservación de vida. for the preservation of life. Si ustedes no me hubiesen vendido, If you would not have sold me, yo estaría ya con ustedes I would have been back there with you, y estaríamos todos muriéndonos de hambre. and we will all be starving to death. Pero gracias a Dios, But thank God porque estoy en medio de los gentiles, that I am among the Gentiles, como príncipe, as a prince, como un rey, as a king, para poder traer bendición a ustedes. to be able to bring blessings to you. Así encontramos This way we find que Dios muestra that God shows en sus profetas in his prophets las cosas que Él hará. the things that he will do. Podemos ver We can see que todo lo que ha de acontecer a Israel en este tiempo that everything that's to take place to Israel in this time, está mostrado en la palabra de Dios, it is shown in the Word of God, en tipo y figura, in type and figure, en el Antiguo Testamento in the Old Testament, y también en el Nuevo Testamento. and also in the New Testament. Por eso tenemos que decir That's why we must say
que ninguna persona that no person debe hablar mal contra Israel, should speak evil against Israel, porque Dios ha tenido un plan con Israel. because God has had a plan with Israel, Y la ceguedad que tuvo Israel para pedir la muerte del Mesías and the blindness that Israel had to ask for the Messiah's death, era para una bendición que Dios quería darle a los gentiles. it was for a blessing that God wanted to give the Gentiles. Pero cuando ha terminado el tiempo de los gentiles, But when the time of the Gentiles has ended, Dios regresa a Israel God returns to Israel para bendecir a Israel. to bless Israel. Y encontramos que el profeta Ezequiel, And we find that the prophet Ezekiel, en el capítulo 37, in chapter 37, vio a Israel. saw Israel, Y él lo que vio fue and what he saw, un campamento de huesos secos. a field of dry bones. Pero Dios le dijo al profeta Ezequiel, But God told the prophet Ezekiel, ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Son of man, will these dry bones live? El profeta Ezequiel dijo, The prophet Ezekiel said, Señor, tú lo sabes. Lord, you know. Dios le dijo a Ezequiel God told Ezekiel que esos huesos that those bones eran la casa de Israel were the house of Israel, y que habrían de resucitar, and they were to rise, porque Dios es el único for God is the only one que puede resucitar los muertos. that can rise the dead. E Israel Israel es mostrado is shown como as un campamento de huesos secos. a field of dry bones. Es mostrado It is shown un Israel muerto, a dead Israel, pero también but also Dios le mostró al profeta God showed the prophet la resurrección de Israel, the resurrection of Israel, como también se la mostró a Amós. as he also showed it to Amos. Y encontramos And we find que en Amós that in Amos es dicho, it is said, al tercer día the third day nos resucitará he shall rise us y nos dará vida. and shall give us life. Y a través del profeta Ezequiel And through the prophet Ezekiel, vemos esa resurrección. we see that resurrection. Por lo tanto, So then, estamos viviendo en ese tiempo, we are living in that time, en el día de resurrección, in the day of resurrection, día de resurrección para Israel, day of resurrection for Israel, porque estamos en el tercer día, because we are on the third day. desde la muerte de Jesús From the death of Jesus hasta este tiempo, to this day, han pasado aproximadamente 2000 años. there have gone approximately 2,000 years. Y desde que el profeta Oseas habló estas cosas, And from the time that the prophet Hosea spoke these things hasta este to tiempo, this day, han pasado unos 2700 años, 2,700 years have gone by, aproximadamente. approximately. Por lo tanto, So then, estamos en ese tercer día, we are on that third day. porque un día delante del Señor For a day before the Lord es como 1000 años. is as 1,000 years. Por lo tanto, So then, ya han pasado there have gone by 2 días 2 days, y estamos en el tercer día, and we are on the third day, en el tercer milenio, on the third millennium, desde que el profeta Oseas habló estas cosas. since the prophet Hosea spoke these things. Por lo tanto, So then, tenemos que entender we must understand que estamos viviendo un tiempo that we are living in a time, muy grande, a great time, en donde Dios ha hecho promesas grandes where God has made great promises para todo su pueblo, for all his people, para el pueblo hebreo for the Hebrew people y para el pueblo gentil and for the Gentile people que recibió that received el beneficio the benefit de la venida del Mesías of the coming of the Messiah, y que reconoció aquel sacrificio en la cruz del Calvario. and that recognized the sacrifice on Calvary's cross. Los gentiles The Gentiles no pueden hablar mal en contra de Israel, cannot speak evil against Israel, como tampoco Israel puede hablar mal neither can Israel speak evil en contra de aquellos que han creído que Jesús de Nazaret es el Mesías que fue prometido. against those that believe that Jesus of Nazareth was the promised Messiah. Encontramos We find que este tiempo that this time es el tiempo del regreso del Señor. is the time of the returning of the Lord, Es el tiempo de la segunda venida del Señor. is the time of the second coming of the Lord. Él viene a su novia gentil, He comes to his Gentile bride, a su esposa gentil, to his Gentile wife, porque el tiempo para la esposa gentil, la iglesia gentil se le raptada, ha llegado. for the time of the Gentile bride, the Gentile wife to be raptured is come. Estamos en el tiempo en que la transformación de nuestros cuerpos terrenales
tiene que ocurrir. We are in the day that the transformation of our earthly bodies must occur, Porque tendremos un cuerpo eterno for we will have an eternal body para vivir por toda la eternidad. to live through all eternity. Y esa bendición And that blessing le toca a la iglesia gentil. is for the Gentile bride. No estoy hablando de religiones gentiles, I'm not speaking of religion, Gentile religions. más bien estoy hablando de la simiente de Dios genuina. More or less, I'm speaking of the genuine seed of God. Por lo tanto, So then, conociendo estas cosas, knowing these things, Israel Israel ha de ver is to see a su Mesías its Messiah en medio de la iglesia gentil, among the Gentile church, la verdadera iglesia gentil, the true Gentile church, los que van a ser transformados those that are going to be transformed y raptados and raptured a otra dimensión. to another dimension. Sabemos We know que tenemos la promesa that we have the promise de que hemos de ser llevados a otra dimensión, that we are to be taken to another dimension, a una dimensión gloriosa, to a glorious dimension donde no hay muerte, where there's no death, donde no hay enfermedad, where there's no sickness, a una dimensión to a dimension que la humanidad no conoce, that mankind doesn't know. pero la humanidad ha visto But mankind has seen algunas manifestaciones de esa otra dimensión. some manifestations of that other dimension. Ellos han visto a través de la Biblia They have seen through the Bible que hay otro mundo that there's another world superior a este mundo terrenal superior to this earthly world, y que hay personas en And that- ese otro mundo. and that there are people in that other world. Y encontramos And we find que esto que la gente llaman platillos voladores, that what people call flying saucers, o personas que vienen en platillos voladores or people that come in flying saucers, y que son de otros mundos, and that they are from another world, de otra dimensión, other dimensions, encontramos we find que para otra dimensión that for the other dimension es que van los hijos de Dios. is that the sons of God are to go to. Y eso que la gente dice en platillos voladores, And what people say, flying saucers, y esos que vienen en esos platillos voladores, and those that travel in those flying saucers, no son otra cosa they're none but que los ángeles del Señor. the angels of the Lord. Encontramos en el tiempo de Sodoma y de Gomorra We find in the day of Sodom and Gomorrah, que cuando Dios fue a destruir la Sodoma y a Gomorra, but when God was going to destroy Sodom and Gomorrah, aparecieron también estos platillos voladores, these flying saucers also appeared, estas luces misteriosas. these mysterious lights. Y cuando aparecieron, And when they appeared, allí bajaron tres personajes, there came three persons, podríamos decir, we can say, en palabras modernas, in modern words, tres extraterrestres. three earthly terrestrial beings. Pero estos extraterrestres But these earthly terrestrial beings son conocidos en la Biblia. are known in the Bible. ¿Cómo? How? Uno de ellos, One of them, Abraham dijo que era el Señor, Abraham said he was the Lord. Elohim. Elohim. Otro de ellos era Another one of them was el arcángel Gabriel. Gabriel the archangel. El otro de ellos era The other one was el arcángel Miguel. Michael the archangel. Encontramos We find que estaban materializados, that they were materialized. se hicieron carne, They were made flesh. o en palabras más claras, In other words, se hicieron unos cuerpos humanos they made human beings y se metieron dentro de and they ellos got into them y caminaron and they walked y se encontraron con Abraham. and they met with Abraham. Pero para un profeta de Dios, But for a prophet of God, ni el mismo Dios se puede ocultar de ellos. not even God can hide from them. Abraham, Abraham, el padre de la fe, the father of faith, padre de Israel, father of Israel, padre de Ismael father of Ismael, y padre de todos los de la fe de Abraham, and father of all of the faith of Abraham, siendo profeta, being a prophet, sabía knew cuál de los tres which of the three era Dios. was God. Dios God, en forma humana, in a human way, en forma como cualquier otro hombre, in a way as any other man, estaba en la tierra. was on earth. Era una visita It extraterrestre, was an earthly terrestrial visit con un propósito extraterrestre. with an extraterrestrial purpose. Muchas personas Many persons piensan que los seres humanos están solos aquí en la tierra, think that the human beings are here alone on earth,
y creen and they believe que las leyes terrenales son las leyes reales de esta tierra. that the earthly laws are the real laws of this earth. Pero las leyes terrenales But the earthly laws están tan corrompidas are so corrupted que delante de la presencia de Dios that before the presence of God, han caído. they have fallen. Las leyes terrestres The earthly laws han sido violadas por los mismos seres humanos. have been violated by their own human beings. Dios God no se deja llevar por las leyes terrenales, doesn't let himself go with the earthly laws. porque las leyes de Dios For the laws of God son más altas are higher que las leyes humanas. than the human laws. Y Dios rige este planeta Tierra And God rules this planet Earth y todo el universo and the whole universe por sus leyes, by his laws, no por las leyes terrenales not by the earthly laws de los seres humanos. of the human beings. Por lo tanto, So then, mucha gente no entiende many people don't understand que este planeta Tierra that this planet Earth y todos los habitantes de este planeta Tierra and all the inhabitants of this planet Earth están regidos por las leyes de Dios. are ruled by the laws of God. Y cuando los seres humanos And when mankind violan las leyes de Dios, violate the laws of God, en la ley de Dios in the law of God, hay there is un juicio one judgment al cual to which tiene que ir they have to go. toda persona Every person o nación or que nation viola las leyes de Dios, that violates the laws of God, las conozca whether they know it o no las conozca. or not. Usted dice, You say, ¿cómo puede ser eso? how can that be? Si usted mira las leyes terrenales If you look at the earthly laws de cualquier país of any country y usted está en ese país and you are in that country y viola las leyes de ese país and violate the laws of that country y lo llevan a una corte, and they take you to a court, usted no puede alegar you cannot deny que usted no conocía las leyes de ese país. that you didn't know the laws of that country. Usted, You, si viola las leyes de ese país, if you violate the laws of that country, es juzgado you are judged porque usted estaba en ese país. because you were in that country. Y si usted está en ese país, And if you're in that country que está regido por las leyes de ese país, that is ruled by the laws of that country, debe conocer las leyes de ese país should know the laws of that country, para no violarlas. not to violate them. Encontramos We find que este planeta Tierra that this planet Earth, lo hizo Dios God made it, y por las leyes de Dios and by the laws of God, es regido este planeta Tierra. this planet Earth is ruled. Y Dios hizo al hombre And God made man, y por sus leyes and by his laws, es regido el hombre. man is ruled. Cualquiera que viola las leyes de Dios Anyone that violates the laws of God tiene que enfrentarse has to face al juez supremo to the supreme judge para responder. to answer. Las leyes de Dios están en su palabra. The laws of God are in his word. Por lo tanto, So then, ninguna persona no one puede decir, can say, yo no conocía las leyes de Dios. I didn't know the laws of God. Está en su palabra. It is in his word. Por lo tanto, So then, muchas personas many persons no entienden don't understand que este es un tiempo that this is a time en que Dios where God ha prometido has promised llamar a este mundo to call this world a juicio. to judgment. Y Dios reclamará And God will claim a este mundo this world la violación the violation de las leyes divinas. of the divine laws. Encontramos que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, We find that in the time of Sodom and Gomorrah, Dios descendió con estos dos arcángeles. God descended with these two archangels. ¿Para qué? For what? Para traer a juicio To bring to judgment a estas ciudades to these cities que estaban violando that were violating las leyes de Dios. the laws of God. Por lo tanto, So then, tenemos que entender estas cosas we must understand these things y saber que estamos en un tiempo and know that we are in a time en que Dios where God ha prometido has promised visitar to visit esta humanidad. this mankind. ¿Le reconocerán? They will recognize him. ¿Sabrán la visitación de Dios? They will know the visitation of God. ¿O pasará igual que la visitación de Dios en el tiempo de Jesús? Or will it happen the same thing as it happened in the visitation of Jesus? El pueblo gentil The Gentile people está ciego espiritualmente. is blind spiritually. El pueblo religioso The religious people está ciego is espiritualmente. spiritually blind.
y está esperando and they are waiting la venida del Mesías. for the coming of the Messiah. Así como los hebreos estaban esperando la venida del Mesías, As the Hebrews were waiting for the coming of the Messiah, los gentiles the Gentiles están esperando la venida del Mesías, are waiting for the coming of the Messiah. pero estando ciegos, But being blind, el mundo gentil, the Gentile world, el mundo religioso, the religious world, el mundo político, the political world, el mundo económico the economical world, y todo el mundo en sí, and the whole world, el cosmos, the cosmos, todo sistema organizacional every organizational system estará ciego will be blind, y no verá and they will not see la venida the coming del que ellos dicen que of están esperando. of the one that they're waiting for. ¿A quién están esperando los gentiles? Who are the Gentiles waiting for? ¿A quién está esperando el cristianismo? Who is Christianism waiting for? Están esperando They're waiting la venida del Señor, for the coming of the Lord, la venida del Mesías. the coming of the Messiah. Pero Él viene But he comes a su novia gentil, to his Gentile al bride, grupo de escogidos que queda en ese tiempo. to the elected group that are left in that time, Muy especial. for a very special purpose. Y también viene, And he also comes, como dice el profeta Isaías. as the prophet Isaiah says. ¿Para qué? For what? Para anunciar To announce el día de venganza the day of vengeance del Dios nuestro. of our God. Para anunciar To announce la destrucción the destruction de todas las naciones of all nations conforme a la palabra de Dios. according to the word of God. Como dijo el profeta Daniel, As the prophet Daniel said, así será. it will be so. Una piedra no cortada de manos A stone not cut by hand saldrá de la montaña will come forth from the mountain y herirá and will smite a esa imagen, that image, a esa estatua that statue, en los pies. in the feet. Porque estamos en el tiempo For we are in the time en que esa imagen, el reino gentil, where that image, the Gentile kingdom, está is en la etapa in the stage de los pies. of the feet. Este es el tiempo This is the time de aparecer for the appearing esa piedra no cortada de manos, of that stone not cut by hand, la cual todos saben que es la venida del Mesías. which you all know that it is the coming of the Messiah. Por lo tanto, So then, la venida del Mesías the coming of the Messiah será de bendición will be of blessing para todo el pueblo escogido de Dios, for all the elected people of God, de entre los gentiles from among the y Gentiles de entre los hebreos, and from among the Hebrews. pero será también But it will be also la señal the token del fin of the end y la destrucción and the destruction de los gentiles. of the Gentiles. Cuando apareció Elohim When Elohim would showed up con el arcángel Miguel y Gabriel with Michael the archangel and Gabriel visitando a Abraham, visiting Abraham, la gente no sabía qué habría de suceder. people didn't know what was going to take place. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra no sabían The citizens of Sodom and Gomorrah didn't know que el juez de toda la tierra that the judge of all earth estaba sobre la tierra was upon the earth para llevar a cabo to carry out un juicio a judgment y traer and bring la sentencia the sentence de ese juicio. of that judgment. Estuvo allí, He was there, trajo el juicio, brought judgment, fue dada la sentencia sentence was given, y luego ¿qué sucedió? and then what happened? Abraham, Abraham, cuando ya amanecía, when he was morning, miró hacia Sodoma looked towards Sodom, y dice que veía and he says that he saw como el humo de un horno grande que subía. as a smoke of a great oven going forth. Los científicos hoy en día dicen The scientists today say que Sodoma y Gomorra that Sodom and Gomorrah fueron destruidos were destroyed por poder atómico. by atomic power. Si las gentes terrenales If the earthly people han podido descubrir have been able to discover la radioactividad, radioactivity, han hecho bombas atómicas, they have made atomic bombs, bombas de hidrógeno hydrogen bombs, y un sinnúmero de instrumentos de destrucción, and a number of instruments for destruction. con la poquita sabiduría que tienen, With the little knowledge that they have, han llegado a hacer todo eso. they have been able to do all of this. ¿Qué piensa usted? What do you think? Que en el mundo de Dios That in the world of God y los ángeles de Dios, and the angels of God, ¿piensa usted do you think que haya menos sabiduría que la que hay en esta tierra? that there's less knowledge that there is in this earth? Miren, Look, en ese tiempo, in that time, Sodoma y Gomorra Sodom and Gomorrah solamente vio primeramente dos personas only saw two persons,
Y cuando vio el tercero, And when he saw the third one, ya en la mañana, in the morning, no vio a nadie más, didn't see no one else. porque ya había terminado todo Everything had ended para esas dos ciudades. for those two cities. Una visita extraterrestre An extraterrestrial visit de 3 personas of 3 persons que vinieron that came a llevar a cabo to carry out un juicio a judgment y una destrucción. and a destruction. Y eso fue tan rápido And that was so fast que no dio tiempo that there was no time left para hacer alegaciones. ¿Ah? No dio tiempo There was no time left. para que Sodoma y Gomorra So Sodom and Gomorrah pudiera alegar alguna cosa. could claim something. No hubo alegaciones. There was no claim. Todo estaba Everything was llevado a cabo carried out de acuerdo a la ley de Dios. according to the law of God. Y cuando la Corte Suprema del Universo And when the Supreme Court of the universe dicta un fallo, sentences a failure, no hay apelaciones there's no appealing en ninguna otra corte. in no other court. El fallo fue The failure was en contra de Sodoma y Gomorra against Sodom and Gomorrah y las ciudades cercanas. and the close cities. Y encontramos And we find que la sentencia fue: that the sentence was, sean raídas be ruled out de sobre la tierra. from upon the earth. Busque Sodoma y Gomorra. Look for Sodom and Gomorrah. ¿Dónde están? Where are they? Ya no existen. They don't exist anymore. Fueron destruidas. They were destroyed. Usted mira hoy en día este mundo. You look at this world today. Mira estos reinos gentiles. You look at this world kingdoms. Usted los ve. You see them. Pero dentro de algún tiempo, But one of these days, usted mirará you will look y ya no estarán. and there will be no more. Lo único que estará The only thing that there will be sobre esta tierra upon this earth será will be lo que vio el profeta Daniel. what the prophet Daniel saw. Aquella piedra That stone cortada de la montaña, cut from the mountain, la venida del Mesías, the coming of the Messiah, la cual which hirió smite a aquella imagen that image en los pies, in the feet, lo cual representa which represents los reinos gentiles en este tiempo, the Gentile kingdoms in this day, que serán heridos that will be smitten por la palabra, by the word, por el mensaje by the message de esa piedra angular, of that cornerstone, por el mensaje by the message del Mesías. of the Messiah. Es hablada la palabra, The word is spoken. es hablado. It is spoken. El tiempo de los gentiles ha terminado The time of the Gentiles has y ended. es hablado And it is spoken. el juicio The judgment correspondiente belonging para los gentiles for the y Gentiles para todos los reinos existentes en esta tierra. and for all existing kingdoms on this earth, Ha terminado su tiempo. their time has ended. Por lo tanto, So then, la palabra, the word, la sentencia es, the sentence is, ¿cuál? what is it? ¿Qué es lo que se anuncia? What is it announced? El día de venganza The day of vengeance del Dios nuestro. of our God. La destrucción The destruction de todos los reinos terrenales. of all the earthly kingdoms. ¿Y por qué tienen que ser destruidos todos los reinos terrenales? And why must all the earthly kingdoms be destroyed? ¿Por qué tienen que desaparecer? Why must they disappear? Porque los reinos terrenales For the earthly kingdoms están corrompidos, are corrupted. han violado They have violated la ley de Dios the law of God. y Dios And God los llama a juicio calls them to judgment en este tiempo. in this day. Han salido culpables, They have been guilty. no hay excusas, There's no excuse. no hay apelaciones There's no appealing. y en este tiempo And in this day, estamos escuchando la sentencia we're listening to the sentence para los reinos gentiles. for the Gentile kingdoms. Estamos escuchando We're listening to el anuncio the announcement del día de venganza of the day of vengeance del Dios nuestro. of our God. Estos reinos These kingdoms, terrenales earthly kingdoms, han sido controlados have been controlled por el príncipe de las tinieblas, by the prince of darkness, por Satanás, by Satan, ese arcángel caído. that fallen archangel. Por eso es que usted encuentra That is why you find que todas las formas de estos reinos terrenales that all the way for these earthly kingdoms han sido have been de mal en peor from worse to worse y permitiendo and permitting cosas things que destruyen a la humanidad to destroy mankind y que destruyen los cuerpos terrenales, and to destroy the earthly bodies, permitiendo permitting vicios, vicious, permitiendo permitting pecado, sin, permitiendo todo lo malo, permitting every evil thing,
Y encontramos And we find que Dios no puede soportar más that God cannot take esta situación. this situation. Dios ha prometido God has promised establecer su to reino establish His kingdom en esta tierra. on this earth. Y la justicia y la paz And justice and peace reinarán will reign desde un extremo de la tierra from one end of the earth hasta el extremo del cielo. until the end of heaven. Y se vivirá And it will live en el reino de Dios in the kingdom of God, decentemente y con orden. decently and with order. Se vivirá We will live de acuerdo a la ley de Dios, according to the law of God, de acuerdo a la palabra de Dios. according to the word of God. Y no habrá más pecado sobre la tierra. And there will be no more sin upon the earth. Por lo tanto, So then, nosotros sabemos la hora en que estamos. we know the hour that we are in. Podemos ver We can see que esa piedra, that stone, no cortada de mano, not cut by hand, creció grew a tal grado to such an extent que se hizo un grande reino sobre la tierra. that a great kingdom upon the earth was made. Ese es el reino del Mesías. That's the kingdom of the Messiah. Ese es el reino mesiánico. That's the Messianic kingdom. Y para comenzar, And to begin, ese reino for that kingdom to a begin experimentar to experiment 1000 años 1,000 years de paz sobre la tierra, peace upon the earth sin pecado, without sin, en donde el diablo where the devil no podrá hacer pecar a la gente. cannot make the people sin. Eso será That will be realmente really un reino perfecto. a perfect kingdom. Será Will be un reino de paz, a kingdom of peace, un reino de prosperidad, a kingdom of prosperity, porque será because it will be el reino del Mesías. the kingdom of the Messiah. Y así como José, And as Joseph, donde quiera que iba, everywhere he went, todo lo que hacía prosperaba, everything that he did prospered, mostrando showing que el Mesías, that the Messiah, en su venida, in his coming, todo lo que haga, everything that he will do prosperará. will prosper. Y todo lo que se lo ponga, And everything that will be opposed to it se caerá por el piso. will fall to the ground. Pero esa piedra But that stone prosperará, will prosper, crecerá a tal grado will grow to such a grade que el reino that the kingdom que estará sobre la tierra, that will be upon the earth, actuando acting conforme a las leyes de Dios, according to the laws of God, será el reino del Mesías, will be the kingdom of the el Messiah, reino mesiánico. the Messianic kingdom. Y ahí todos los hijos de Dios And there all the sons of God han de estar. are to be. Ahí también estará There will also be Israel, Israel, ese grande ejército that great army que ha de resucitar, that is to rise, como lo vio el profeta Ezequiel as the prophet Ezekiel y saw, como lo vio el profeta Oseas, and as the prophet Hosea saw, estará en ese glorioso reino. will be in that glorious kingdom. Entre los gentiles Among the Gentiles, es conocido it is known como el reino milenial. as the millennial kingdom. Por lo tanto, Then le damos gracias a Dios we thank God de estar viviendo nosotros to be living en el día de resurrección. in the day of resurrection. Habrá una resurrección, There will be a resurrection, una resurrección espiritual a spiritual resurrection para Israel, for Israel, para los hebreos, for the Hebrews, que hasta el momento that up to date no se han dado cuenta they have not noticed de lo que sucedió hace 2000 años atrás, of what happened 2,000 years pero ago. lo han de entender. But they are to understand Sus it. ojos han de ser abiertos, Their eyes are to be opened. han de llorar, They are to cry. han de sufrir, They are to suffer. pero luego But then han de reinar, they are to reign. han de estar en ese reino They will be in that kingdom. y han de darle gracias a Dios And they are to thank God por Dios haberle abierto sus ojos for opening their eyes en este tiempo en que vivimos. in this day that we are living in. Por lo tanto, So then, el día the day de resurrección of resurrection para Israel for Israel es este día en que vivimos, is this day that we are living in. es este tiempo en que vivimos. It is this time that we're living in. Y este día And this day, no es un día literal de 24 horas, it's not a literal day of 24 hours. porque un día delante del For a Señor day before the Lord es como 1000 años. is us 1,000 years. Estamos viviendo We are living en esos 1000 años, in those 1,000 en years, ese tercer día, in that third day, en ese tercer milenio, in that third millennium, en donde Dios where God resucitará will rise a Israel Israel espiritualmente spiritually. y recibirán And they will receive vida eterna eternal life, para nunca más morir. so they shall never die. Eso es lo que todo lector de la Escritura desea. That's what every reader of the Bible wishes.
desea vivir eternamente. wishes to live eternally. Pero Dios tiene la fórmula But God has the formula para dar vida eterna. to give eternal life. Hubo un hombre que estaba buscando la vida eterna. There was a man that was seeking for eternal Estaba life, buscando la fuente de la juventud. was looking for the fountain of youth, Y murió and died sin encontrarla. without finding it. Pero Dios tiene But God has la fuente de la juventud. the fountain of youth. Dios tiene la fuente de la vida eterna. God has the fountain of eternal life, Porque Él es because He is la vida eterna. eternal life, Porque Él es eterno. because He is eternal. Y cuando Él se revela a su pueblo, And when He reveals Himself to His people, entonces le imparte vida eterna a su pueblo. then He gives eternal life to His people. Por lo tanto, So then, estamos en ese día we are on that day, para todos los hijos de Dios, for all the sons of God, de entre los gentiles from among the Gentiles y de entre los hebreos, and from among the Hebrews, recibir to receive vida eterna. eternal life, Para vivir to live por toda la eternidad. throughout all eternity. Lo que los científicos han deseado encontrarla, What the scientists have wished to find, Dios lo tiene prometido God has it promised para gente que no son científicos, for people that are not scientists, sino creyentes but believers en la ciencia de Dios. in the knowledge of God. La ciencia de Dios The knowledge of God producirá will produce esa vida eterna that eternal life para todos los hijos de Dios. for all the sons of God. Así es que no nos preocupamos So let us not worry si los científicos pueden alargar la vida 5, 10 o 20 años. if the scientists can make life longer 5, 10, or 15 years. Conocemos a uno We know one que ha prometido that has promised que nos dará that He will give us vida eterna. eternal life. La alarga Whether He makes it longer de tal manera in such a way que no tiene fin. that has no end. Eso es lo que todos hemos deseado. That's what we all wish for. Eso es lo que obtendremos That's what we will have en el reino de Dios. in the kingdom of God. Que Dios nos bendiga en esta mañana. God bless us this morning. Que Dios nos guarde God keep us y nos ayude and help us. para que cuando ese reino literal esté sobre la tierra, So when that literal kingdom be upon the earth, podamos vernos los unos a los otros we can see one another en esos cuerpos in them bodies, eternos eternal bodies que no tendrán muerte. that will have no death. Dios nos bendiga a todos. God bless us.